agradecemos a nuestra maestra Lynn Schunemann, profesora emérita de nuestra facultad, que nos dio un pequeño panorama, solo un pequeño, de los muchos problemas que ella le ha tocado vivir y constatar en nuestras relaciones con los animales, a los médicos veterinarios. Y ahora, a continuación, tengo el gusto de presentarles a la doctora Asunción Álvarez del Río, quien nos ofrecerá la conferencia Eutanasia y Suicidio Asistido. La doctora Asunción es maestra en psicología y doctora en ciencias con el campo de conocimiento de especialidad en bioética. Ella está adscrita al Departamento de Psiquiatría y Salud Mental de la Facultad de Medicina de nuestra UNAM y trabaja como profesora de licenciatura dando el curso de El médico ante la muerte en la Facultad de Medicina, y también es profesora y tutora de 3 posgrados de nuestra universidad, del posgrado en Medicina, del posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras, y también del posgrado en la Facultad de Filosofía y Letras, y también del posgrado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud. Además, bueno, su campo de investigación y de reflexión principal es la eutanasia y los problemas médicos al final de la vida. Es autora de numerosas publicaciones, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y le agradezco profundamente que esté con nosotros esta tarde. Gracias, Asunción. ¿Tienes aquí el señalador? Entonces, aquí ya para adelantar. No, ahí ya estoy adelantando. Es que esto no corresponde, perdón, esto no corresponde a lo que está ahí, o sí puede, ¿verdad? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación y pues por la oportunidad de comentar con ustedes, de compartir reflexiones sobre un tema que me parece que es de interés para todos nosotros, por el hecho de que todos nos vamos a morir, todos vamos a estar cerca de personas que se van a morir, y como no podemos elegir entre morir o no morir, pues sí es muy importante que elijamos lo que sí se puede, que es morir de la mejor manera, ¿no? Entonces ahí está, por un lado, la libertad y también la responsabilidad. Entonces, en esta ocasión, bueno, yo fui invitada a hablar de eutanasia y suicidio asistido, que ahora vamos a revisar y que digamos que son las opciones que son más controvertidas en el acuerdo de que si son éticas y deben ser legales. De eso les quiero hablar. Y lo que a mí me interesa más que nada es exponer los elementos para que entiendan de qué se tratan estas acciones, su relación con otras decisiones que también se toman en el final de la vida, y revisar cuáles son los argumentos a favor, en contra, cuál es la situación legal en diferentes países, y el propósito es que tengan elementos como para que ustedes puedan tener también una posición con respecto a estas acciones, pues basadas en comprenderlas, ¿no? Y lo que quisiera es poder exponer los elementos que considero más importantes para tener en común estos elementos de la discusión y que haya lugar a sus preguntas y comentarios, que me parece que es lo más importante, en el sentido de que este tema lo hagan propio, o sea, se vean como que les interesa personalmente, sea que estén a favor y en contra, y que podamos hablar, aclarar dudas si las hay y comentar sobre ellas. Entonces, bueno, ya les decía, esta es una imagen como para ponernos en el contexto de la reflexión sobre el final de la vida que a todos nos atañe. Y como les decía, pues este tema es importante para todos porque pues nosotros no tenemos la posibilidad de elegir en definitivas cuentas el hecho de morir o no morir. Es algo que nos va a pasar, aunque no nos guste mucho pensar en eso. Y entonces lo que es muy importante es tomar conciencia de la posibilidad que tenemos para elegir cómo queremos vivir el final de la vida dentro de cierto margen, porque esto depende de que nos enfermemos o de que nos pase, pero junto con esta posibilidad de elegir dentro de cierto margen cómo vivir, también tenemos, y estas acciones de las que voy a hablar se tratan esencialmente de eso, tenemos la posibilidad de elegir cómo no vivir. Llegado un momento en donde una determinada enfermedad o condición médica nos pone en una situación que representa
un sufrimiento que nos parece intolerable o una situación que nos parece indigna, estas acciones de las que voy a hablar lo que representan es tener la capacidad de decir, hasta aquí, yo puedo elegir cómo no vivir. Ahora, es muy importante entender que estas dos acciones, eutanasia y suicidio asistido, que son una forma, se puede decir, de muerte voluntaria, en el sentido de que se decide el final de la propia vida, son acciones que se dan en un contexto muy específico, que es el de la atención médica en el final de la vida. No estamos hablando de alguien que por alguna razón decide que ya no quiere vivir. Ese es otro tema, y ese nos lleva al tema, en todo caso, del suicidio, que habrá que distinguir también dentro de ese evento de suicidio que llamamos suicidio, que habrá unos que son racionales, realmente elegidos, y muchos que se pueden llamar irracionales porque responden a una enfermedad, a un impulso, a un estado de desesperación, ¿no? Y tenemos el problema que con la misma palabra suicidio nos podemos referir a las dos cosas. Pero hago la aclaración que aquí no estamos hablando de un suicidio fuera del contexto de la atención médica. Aquí hablamos de decisiones que se toman en la atención médica al final de la vida y, como veremos, después de que se han agotado otras opciones para ayudar a una persona que está sufriendo por la enfermedad que tiene. Entonces, ¿cuándo estamos hablando del final de la vida en la atención médica? Bueno, cuando el médico tiene datos objetivos, datos clínicos, para saber que la atención de una persona, el paciente que está atendiendo, pues la medicina llega al límite de lo que puede hacer para evitar la muerte. Entonces, estamos en el contexto de la atención médica al final de la vida. Algunas veces estamos en ese contexto, no porque el paciente ya se va a morir y no se puede evitar, sino porque por la condición en la que está, hay elementos y responsabilidad para tomar decisiones sobre si se debe prolongar esa vida o no. Pongamos, por ir poniendo ejemplos, si estamos con una persona que ha sufrido un accidente y está en un estado vegetativo persistente, en donde hay datos y se ha comprobado y se ha hecho el diagnóstico y se ha revisado el diagnóstico y se sabe que esa persona no va a poder recuperar la conciencia nunca y en ese sentido va a dejar de que funcione eso que nos hace funcionar como personas humanas y solo tiene un funcionamiento del sistema vegetativo y puede respirar solo, pero no va a poder volver a pensar, a tener conciencia, a tener vida de relación. Ahí a lo mejor no estamos en una persona que va a morir próximamente, ¿no? Pero sí estamos ante alguien que nos plantearía tomar decisiones sobre si es mejor hacer cosas para prolongar la vida o no, ¿no? Entonces, ahí estamos en el contexto de la atención médica al final de la vida. Tanto cuando hay datos para saber que ese paciente no se va a poder curar, por mucho que se le den tratamientos, solo porque él quiere que se cure, o los familiares o el médico, tanto como en el caso en donde hay que tomar decisiones, porque hay elementos, datos, para hacer la reflexión de, ¿aplicamos la medicina para prolongar esta vida o ya no? Ahí estamos en el contexto del final de la vida. Ahora, básicamente hay dos, bueno, hay más, pero así, si lo llevamos a lo esencial, hay dos principios éticos que están detrás de estas decisiones sobre el final de la vida. Uno es buscar lo mejor para el paciente, ¿no? Y esto implica entender que en el final de la vida, más vida, más vida, más vida, prolongar la vida no necesariamente es lo mejor para el paciente. Quizá ya muchos de ustedes han tenido experiencias cercanas en donde aplicar toda la tecnología que existe para prolongar la vida no necesariamente es lo mejor para una persona. Y esto implica hacer clic en una idea que tenemos o una dificultad que tenemos para aceptar que la muerte forma parte de la vida y la vida tiene un límite, tanto la vida como la medicina. Entonces, a veces
en algunas ocasiones, sobre todo en el contexto de la atención médica al final de la vida, es mejor para un paciente dejar de vivir que seguir viviendo como sea. Entonces, por un lado está ese principio de beneficencia, y otro principio que es muy importante y sobre todo ha sido defendido por la bioética desde que aparece esta nueva disciplina, es el de la autonomía. Si estamos en el final de la vida de una persona, pues parece muy importante que sea esa persona cuya vida está acabando la que tome decisiones sobre cómo quiere que sea su final, ¿no? Claro, si puede, porque vamos a ver que hay muchas situaciones en que esa persona ya no está en condiciones de expresar lo que quiere y lo que no quiere. Entonces vamos a tener que guiarnos por otros principios que vamos a revisar. Entonces, algo esencial en esta reflexión de las decisiones es que, dado que existe un enorme avance tecnológico, para agradecer, por supuesto, por las posibilidades que eso implica, es muy importante que seamos nosotros, las personas, los médicos, los pacientes, con los familiares, los que decidamos cómo usarlos, los que lo guiemos, porque ante la dificultad para aceptar los límites, muchas veces es la tecnología la que se guía por sí sola. Como está, se aplica, como está, se aplica, por todo con tal de retrasar la muerte. Entonces, esto es importante. Tenemos que ser nosotros, las personas, los que guiemos eso. Entonces, como ya les adelantaba antes, la eutanasia y el suicidio asistido, que es el tema principal de esta plática, son dos opciones de terminación de vida permitidas en algunos países, que vamos a explicar muy bien, pero que son unas que se toman al final de muchas otras decisiones, cuando se han agotado otras decisiones y acciones. Entonces, quiero que se entienda la relación de todas las decisiones que están en juego en el contexto de la atención médica. Entonces, la primera decisión que existe cuando estamos ya en este contexto es la suspensión de tratamientos, la suspensión de tratamientos curativos. Entonces, poder decir con los datos clínicos que hay, y con cierta incertidumbre, porque la medicina no es una ciencia así que tiene la garantía de lo que va a pasar, siempre se juega cierta incertidumbre, pero con los datos clínicos que hay, y participando el paciente, que es su vida, y participando los familiares, poder decir, este tratamiento, hay que ver en cada caso, y esto varía, pero por ejemplo, este 8º ciclo de quimioterapia no le va a hacer bien, no le va a servir lo que tenemos, lo que nos indican los resultados, lo que hemos aplicado. Son datos que nos permiten decir que ya no hay cosas que haya inventado la medicina que puedan curarlo. Entonces tenemos que revisar de qué manera lo vamos a ayudar. Entonces, esta primera decisión, suspender tratamientos curativos para cambiar a paliativos y a ver qué se puede hacer para ayudar a esa persona, es una decisión esencial. Cuando esta se toma a tiempo y bien, oportunamente, ya hace mucho para que la persona viva lo mejor posible el final de su vida. Habrá casos en donde haya que hacer más cosas, pero si esto se hace a tiempo y bien, es fundamental y va a ayudar muchísimo. Lo que pasa es que nos cuesta mucho trabajo aceptar los límites de la vida, los límites de la medicina, y si no hemos reflexionado a lo largo de la vida en que nos vamos a morir un día y qué querríamos para ese momento, puede ser que cuando lleguemos a la necesidad de tomar esta decisión estemos negados a poderla tomar y queramos que nos sigan dando tratamientos aunque el médico sepa que no sirven, o que lo pidan los familiares aunque sepan que no sirven, ¿no? Y entonces, lamentablemente, cuando esto se hace, no se va a lograr evitar la muerte, porque no se puede hacer lo que no se puede hacer. Se va a añadir más sufrimiento del que hay, porque los tratamientos, y sobre todo cuando hablamos de algunos tratamientos para enfermedades crónicas, como el cáncer, pueden tener efectos secundarios terribles. Entonces, se añaden esos efectos, y como todo el mundo está en la idea de que vamos a curar lo que no se puede curar,
pues no se hacen otras cosas que son muy importantes hacer en el final de la vida, como decidir cómo se quiere vivir eso poco que queda, que ahora vale más, y dónde, y haciendo qué, y con quién, y qué tengo pendiente, en fin, una serie de cosas, pues que para cerrar bien esta vida son muy importantes. Significan una gran diferencia para quien va a morirse habiendo hecho eso, y para los que se quedan también, ¿no? Entonces, esta decisión es muy importante, pero es interesante, es una decisión que la medicina enfrenta, que es relativamente reciente. O sea, ahorita ya nos acostumbramos a la cantidad de cosas que se pueden hacer, pero si nos vamos a ver hace solo 60 años, lo cual es relativamente hace muy poco, había infinidad de enfermedades que no se podían curar. Dar un diagnóstico de cáncer era muy triste, pero la gente asumía que no había nada que hacer. No había nada que pedirle al médico que hiciera lo imposible, o un poquito antes, cuando no había antibióticos. Es decir, y cuando no había la posibilidad de sustituir funciones vitales como el corazón, como alimentar, como los riñones a través de diálisis, llegaba el momento en donde el médico daba ese diagnóstico y era algo que todo el mundo aceptaba, no que le gustara, seguía la tristeza, seguía despedirse, seguía prepararse, pero no había esto que ahora sí hay, que es decir, no, algo tiene que poderse hacer. Y claro, muchas veces algo se puede hacer, pero muchas veces no, y seguimos pensando que se tiene que poder hacer, ¿no? Entonces, por eso es muy difícil esta decisión que es que si se toma, hace toda la diferencia para llegar mejor al final de vida. Ahora, puede ser que el médico tenga elementos para ofrecer un tratamiento que representa la posibilidad de que un paciente siga viviendo y que el paciente lo rechace. Y que como consecuencia de rechazarlo, su muerte se produzca pronto, ¿no? O sea, un paciente puede rechazar, por ejemplo, una amputación que representaría la posibilidad de salvarse, o un ciclo de quimioterapia que el médico piensa, es que a lo mejor sí le podría funcionar, no tengo la seguridad, pero podría. Pero claro, el paciente sabe que ese tratamiento que puede tener esa posibilidad tiene efectos o tiene consecuencias que no quiere para su vida o no quiere para su cuerpo. Y desde que también se ha desarrollado la bioética por este reconocimiento a la autonomía de la persona, se ha ido estableciendo cada vez mejor, aunque todavía nos falta que sea del todo, a que es el paciente el que da el consentimiento informado para saber si quiere un tratamiento que el médico le ofrece porque está pensando en su beneficio. Pero como los tratamientos siempre implican otras consecuencias, el que tiene la última palabra es el paciente, claro, si está bien informado. Entonces es una decisión válida que un paciente no acepte un tratamiento que le salvaría la vida. Esa es otra decisión médica relacionada con el final de la vida. Otra decisión es la que se ha llamado, sobre todo promovida por la bioética, se ha llamado limitación del esfuerzo terapéutico, que por mucho tiempo se llamaba simplemente como eutanasia pasiva. La limitación del esfuerzo terapéutico es también una suspensión de tratamientos, pero en este caso estamos hablando de tratamientos de soporte vital, o sea, tratamientos que están manteniendo con vida a la persona. Alimentación o respiración artificial, o diálisis, o reanimación cardiopulmonar, sin los cuales se sabe que el paciente va a morir. Pero se decide que está justificado suspenderlos porque aunque se siga prolongando la vida de la persona con esos tratamientos, no se le está ofreciendo nada bueno más que la pura vida. Pero a lo mejor una vida que implica mucho sufrimiento o vivir en condiciones que para la persona son indignas. Si lo puede decir, si no, es otro el que lo tendría que decir. Entonces, esta es una decisión médica sobre la que hay consenso general en muchos países de que es ética y legal. Siempre implica tener esta reflexión, esta revisión de nuestras ideas bien metidas de que vivir de cualquier forma no siempre es un bien.
Entonces, hay momentos en donde suspender tratamientos que mantienen con vida a la persona es lo mejor para esa persona y es lo que la persona quiere. Ahora, con estas 3 decisiones que hemos revisado, sobre las que más o menos hay consenso, no en todas partes y no con la claridad que se requiere, pero más o menos ya hay cada vez más consenso de que son éticas y deben ser legales, se entiende que cuando se deja de tratar de curar o se deja de prolongar la vida, tiene que darse todo lo que ayude a aliviar el sufrimiento. Y esto es a lo que se dedican los cuidados paliativos. Los cuidados paliativos son cuidados que admiten, o sea, el límite de la medicina para curar o para prolongar la vida, y dicen el objetivo de la medicina, cuando eso ya no es lo mejor, es aliviar en todos los sentidos, aliviar en todo lo que atañe a una persona. Entonces, aliviar desde luego en lo físico, en todos los síntomas físicos que puedan causar sufrimiento, que son muchos, y empezando con el dolor, pero también puede ser la asfixia, o la náusea, o el estreñimiento, o el mareo, o infinidad. O sea, que las enfermedades crónicas al final de la vida pueden causar. Entonces, uno es atender lo físico, pero también las necesidades psicológicas. Si estamos hablando de que estamos confrontando el final de la vida, pues es un impacto fuerte. Dependerá mucho de qué tanto esa persona haya reflexionado a lo largo de la vida, pero finalmente es una confrontación que tiene un gran impacto emocional. Entonces también implica atender esas necesidades, las familiares y sociales. La familia también tiene que ser atendida. Y estamos en el final de la vida en las necesidades espirituales, para quien quiera, bueno, atender esas necesidades por el mismo hecho de que está confrontándose con el fin de su existencia, dependiendo de que tenga las creencias religiosas que tenga o no, pero atender a ese pedido. Por supuesto, esto no lo puede hacer el médico solo, ni lo puede hacer un psicólogo solo, se hace a través de un equipo interdisciplinario. Y cuando pensamos en necesidades espirituales, puede ser que ni siquiera nadie del equipo las pueda dar y que se tenga que pedir ayuda a alguien específico, a lo mejor a un sacerdote o a un pastor, según las creencias de esa persona en particular. Ahora, dentro de los cuidados paliativos, sobre todo buscando el alivio al sufrimiento físico, pero también puede ser al sufrimiento psicológico, existen ciertas intervenciones que forman parte de los cuidados paliativos que también pueden ser un poco más controvertidas, porque también son intervenciones que están plenamente justificadas porque buscan aliviar el sufrimiento de las personas, pero pueden de alguna manera adelantar el final de la vida. Entonces, aquí estaría hablando, aquí solo mencioné la sedación, que es una intervención a la que cada vez se recurre más cuando en el final de la vida todo lo otro que pueden ofrecer los cuidados paliativos tienen un límite, y entonces se busca con la sedación no causar la muerte de la persona, sino causar, si se puede decir, la muerte de la conciencia, hacer que la persona que ya hay elementos para decir que va a morir pueda encontrar la muerte dormido. En realidad hay diferentes tipos de sedación según lo que se requiera. Sedación en los cuidados paliativos. La sedación puede ser leve, mediana o profunda, y puede ser intermitente o continua según lo que se requiera. Si hay elementos para decir que al sedar a una persona, cuando se despierte, va a estar tranquilo y va a haber pasado el sufrimiento, pues lo que se justifica es una sedación intermitente, que le dé oportunidad para despertarse, ¿no? Si hay elementos para decir, si esta persona vuelve a despertar, va a volver a despertar llena de el sufrimiento que hizo pensar en la sedación, porque se está asfixiando o porque está con un dolor insoportable o por algún otro síntoma que no ha podido resolverse de otra forma, se justifica, porque hay datos de que esa persona está muy cercana a su muerte,
que encuentre la muerte dormida, en lugar de sintiendo. Entonces, esa sería una sedación profunda y continua hasta la muerte. Otra intervención de los cuidados paliativos que pueden ser controvertidas y que es muy importante entender para que se aplique con tranquilidad, de quienes lo tienen que aplicar y se reciba con tranquilidad, es cuando está indicada una dosis muy elevada, por ejemplo, de morfina, porque es la única forma de aliviar un síntoma. Y se sabe que la consecuencia indirecta de esa intervención que busca aliviar el síntoma va a ser que la muerte, que también ya se sabe cercana, se va a adelantar. Eso está permitido. Entonces, porque son acciones dentro de los cuidados paliativos. En otros países, no es el caso de México porque no hemos discutido este tema realmente, pero hay otros países en donde, aún no estando permitida la eutanasia y el suicidio asistido, que son opciones para terminar la vida cuando los cuidados paliativos no han podido resolver el sufrimiento, en otros países se ha reconocido también como ético y legal el que una persona deje voluntariamente, una persona consciente que puede comer y beber, deje de comer y beber. Sea porque en el lugar en donde está no es una opción el suicidio asistido, la eutanasia, o sea porque siendo una opción no quiere recurrir a esa acción. Entonces sí existe la opción de que deje de comer y de beber, lo cual va a causar su muerte en unos días. Por supuesto, si pensamos nosotros dejando de comer y de beber es una tortura. Si pensamos en alguien que está muy debilitado por una enfermedad, no es tan difícil, pero sigue siendo una opción que varía y que sí puede implicar mucha dificultad en algunos casos y ser, pues requerir, sí, ser algo que para algunos podrían decir se podría haber evitado, podría haber sido más fácil la forma de encontrar la muerte, que es lo que esa persona quiere. Pero de todas formas, sí, en enfermos es algo que no es tan difícil como para personas sanas. Lo que está establecido y reconocido es que esas personas que están decidiendo esa forma de morir sean acompañados por apoyo de cuidados paliativos. Por ejemplo, para compensar la deshidratación en el sentido de que a lo mejor en momentos puedan estar un poco sedados para que no sientan tanto las molestias o la dificultad que implica dejar de comer y beber hasta que uno se muere. Bueno, este es el panorama de decisiones que en muchos países y de alguna forma en México, quitando esta última, están reconocidas como permitidas, como que son éticas y como que son legales y que tienen que ver con el final de la vida. Entonces, resumiendo un poco, si se hace la suspensión de tratamientos a tiempo, si se rechaza el tratamiento o se rechaza el tratamiento o se hace la limitación del esfuerzo terapéutico acompañados de cuidados paliativos, la mayoría de las personas van a encontrar la muerte de una manera muy tolerable. Digo, no quiere decir que no tengan molestias ni síntomas que les causen cierto sufrimiento, pero bueno, vivir mientras no sea todo sufrimiento, pues vale la pena, y más cuando estamos en el final de la vida. Entonces, haciendo esto bien, muchas personas van a poder morir bien. Más adelante vamos a ver qué otros obstáculos hay para poder hacer esto, ¿no? Nada más adelanto que uno que tiene que ver mucho es que nos cuesta un trabajo hablar de la muerte cuando está pasando, y nos cuesta como pacientes, como familiares, como médicos, y si no se puede hablar de lo que hay que decidir, pues está muy difícil tomar las buenas decisiones. Esto lo vamos a ver más adelante. Ahora, el contexto de la atención médica, pues en realidad lo ideal es cuando una persona está ahí para decir qué quiere. Ese es el mejor escenario. Que un médico o que unos familiares, que uno mismo esté en el final de la vida con la posibilidad de expresar
y de dirigir y de ser el que toma las decisiones y puede decir qué quiere y qué no quiere. Eso es lo ideal. Pero pues eso no pasa en todos los casos. En muchos casos estamos ante pacientes que son incompetentes, a lo mejor siempre lo han sido, o a lo mejor fueron competentes, pero por una demencia en estado muy avanzado ya no son competentes, o pacientes que son inconscientes, que están inconscientes, o pacientes que son inconscientes, incompetentes, como los recién nacidos, ¿no? Entonces ahí hay que tomar las decisiones por ellos. Y aquí puse también animales, porque a mí cuando me invitaron a esta plática, el título era Eutanasia y suicidio asistido en humanos. Y yo pensé, o sea, dije, algo de lo que me interesa dejar muy claro es que la eutanasia de la que voy a hablar, un poquito ahorita, ya vamos a llegar ahí, pues solamente se puede dar en humanos, porque vamos a ver que un aspecto esencial en la eutanasia, como queremos en la literatura bioética que se entienda y como se define muy claramente en los países en que está permitido, es que es esencial que esa acción la pida la persona que va a morir. La persona que va a morir pide ayuda a un médico que le ayuda a morir, pero la que determina esa acción es el pedido de la persona que está consciente y competente. Entonces, como los animales no tienen ese grado de conciencia que tenemos los humanos de decir yo ya me voy a morir y no tienen la posibilidad de pedir, ¿no? Pero sabemos que sí tienen la posibilidad de sufrir, pues cuando las personas no pueden expresar su autonomía, incluyendo a los animales, lo que tenemos son obligaciones con esas personas o con los animales para hacer que las cosas sean con el menor sufrimiento, para buscar su bien. Entonces, por eso, pero yo esto está por discutirse, esto lo digo yo que me dedico a este tema, pero claro, los que trabajan con animales, pues se ha estandarizado hablar de eutanasia. Yo digo que es preferible hablar de una muerte sin dolor, ¿no? Que define muy bien la acción, es la responsabilidad de causar la muerte de un animal sin dolor. Y dejar eutanasia, en este sentido, para que se entienda, porque mucha gente entiende de eutanasia algo tan grande que, claro, mucha gente está en contra, pero está en contra porque se entienden muchas cosas diferentes de eutanasia, en donde da igual si lo pide la persona o lo pide otra persona, que se muera alguien, ¿no? Entonces, por eso creo que hay que restringir el sentido de eutanasia y limitarlo a cuando una persona consciente y competente enferma lo pide. Ahora, cuando estamos ante pacientes incompetentes o inconscientes, bueno, que no pueden expresar qué quieren en el final de su vida, de alguna manera rigen los mismos principios que antes mencioné, solo que quizá están mucho más inclinados para un lado y en algunos casos quizá no podemos hablar nada de autonomía. El principal principio que guía las decisiones sobre el final de la vida de alguien que no puede decidir es buscar su bien. Siempre con este entendido de que seguir viviendo no siempre es un bien, que a veces dejar de vivir o dejar de impedir la muerte es lo que es un bien. Y el otro principio es la autonomía, cuando estamos hablando de un paciente que sí fue competente y consciente y que en el mejor de los casos dejó por escrito a través de una voluntad anticipada en qué situaciones querría vivir, en cuáles no, qué querría en el final de su vida. Claro, pidiendo cosas legales, no podría pedir la eutanasia si no es legal. Pero sí podría decir, no me den esto, no me den esto, no me hagan esto, denme todo lo que sirva para aliviar mi sufrimiento, yo quiero estar aquí si es posible. Eso es previendo que todos realmente pues somos conscientes de que en la vida pasan cosas que uno no quiere, pero pasan y de un momento a otro dejan a alguien en una situación en que no va a volver a poder expresar qué querría y qué no querría. Y si no lo dejó bien claro antes, otros van a tener que tomar decisiones por esa persona. Entonces, por eso se hacen las voluntades anticipadas. Claro, si uno está muy enfermo, con más razón sabe que le puede pasar más pronto estar en esa situación. Pero la verdad es que nos puede pasar a cualquiera, en cualquier momento y a cualquier edad. Para eso sirven las voluntades anticipadas. Entonces, si hay ese documento firmado, bueno, gran ayuda.
gran ayuda para que tomen decisiones los que tienen que tomar decisiones por esa persona, pero también gran tranquilidad para el que hizo esa voluntad de saber que cuando ya no iba a poder expresarla, se le iba a respetar. Ahora, a veces no hay esa voluntad. Entonces, los principios que rigen el tomar decisiones por otros son el juicio sustituto, que es, bueno, usted que la conoce, usted que vivió con ella, ¿qué decía? O sea, ¿qué querría? Nos puede ayudar a imaginar o a sustituir, a tener aquí como lo que, dada su personalidad y valores, querría. Claro, es un aproximado, no podemos saber, por eso es mejor escribirlo. Pero eso ayuda a saber que hay personas que no querrían vivir de una forma y otras que sí. Entonces, las decisiones se toman así. Claro, en el caso de neonatos o recién o niños bebés o niños muy pequeños, pues las decisiones las toma quien los representan, que son los padres, y que generalmente quieren lo mejor para ellos y entienden bien lo que es mejor para ellos. Claro, en el final de la vida hay que ir comentando, las personas no siempre toman las mejores decisiones, porque influyen muchas cosas. O sea, puede ser que haya unos padres que realmente no puedan tomar la mejor decisión porque lo que no se pueden imaginar es vivir sin ese hijo. Y entonces, aunque ya no signifique ningún bien para el hijo recibir más tratamientos, están pensando en ellos. Bueno, se puede entender, pero ojalá puedan entender que hay veces en que no es lo mejor para un bebé o para un niño. Y así nos pasa, cualquiera que haya, yo creo que hemos tenido experiencias cercanas en donde uno dice, estas decisiones los familiares la están tomando por el paciente o la están tomando por ellos, ¿no? Entonces, bueno, lo ideal es que todos podamos tener esta reflexión a lo largo de la vida para estar preparados cuando una situación de final de vida se presenta y tomar las mejores decisiones. Bueno, esto era como un rodeo, o sea, una aclaración del hecho de saber que hay en la atención médica al final de la vida, lo ideal es que el paciente esté ahí para decirlo, pero muchas veces no lo puede decir. Pero ahora sí ya regreso al caso del paciente que puede decidir, que es en el único en que podemos hablar de la posibilidad de la eutanasia o el suicidio asistido. ¿Vamos bien o hay aquí alguna duda antes de entrar a estos temas? Bueno. A pesar de que se hayan tomado las decisiones de suspender tratamientos a tiempo, se ofrezcan los cuidados paliativos, que la verdad es que están en desarrollo todavía en muchos lugares, o en casi todos los lugares, en algunos mucho más que en otros. Pero aún si pensáramos en los mejores cuidados paliativos, los cuidados paliativos tienen límites para aliviar el sufrimiento, todo tipo de sufrimiento, ¿no? Y hay sufrimientos terribles. Y hay condiciones de vida que imponen las enfermedades o las condiciones médicas en donde las personas, lejos de agradecer un día más de vida, lo padecen. Lo único que quieren, dado lo que les está tocando vivir, es que se acabe. Para ellos es mejor ya morir que seguir viviendo como están. Claro, si estuvieran como sanos, pues estarían felices de seguir viviendo. Entonces, hay ocasiones en que los cuidados paliativos no pueden aliviar el sufrimiento y además la condición médica o la enfermedad de un determinado paciente es una en la que no hay un tratamiento que retirar que causaría la muerte. Y la persona tiene claro que lo mejor ya es morir. Ahí, solo ahí podemos hablar de que algunas personas querrían poder tener ayuda para morir, para decidir su muerte de la mejor manera, una muerte segura, una muerte con ayuda. A lo mejor ellos ya ni siquiera podrían intentar quitarse la vida ellos mismos, pero aunque pudieran, hay mucha posibilidad de que eso fuera, bueno, ni fuera seguro y que a lo mejor les causara más sufrimiento o más sufrimiento a los familiares que tendrían que presenciar esa forma de muerte, porque realmente no es tan fácil quitarse la vida bien.
bien, sin dolor y de una manera segura. Entonces, hay personas que en esas situaciones sí dicen, hasta aquí llegué, lo que quiero de mi médico, lo único que quiero de mi médico es que me ayude a terminar con la vida. En los países en donde está permitida la eutanasia, está prohibida en México la eutanasia y el suicidio asistido, se ha llegado al acuerdo casi en todos los lugares de que sean los médicos los que den esa ayuda. ¿Por qué? Porque es una decisión que se toma en el contexto de la atención médica. El médico primero trató de curar, luego de aliviar, y luego ya cuando ya no puede hacer nada más, lo único que su paciente quiere es que le ayude a morir. Y además los médicos son los que tienen los medios a los medicamentos que pueden producir una muerte segura y sin dolor. Y entonces se ha llegado al acuerdo que es mejor que nada más sea que solamente sean los médicos. Si se permitiera que fueran los médicos o los enfermeros o los familiares, pues sería más difícil de controlar esta práctica que sí necesita control y que sí hay medios para vigilarla en donde se ha permitido. Ahora sí ya vamos a una definición de eutanasia. Es una definición que a mí me gusta porque es precisa, porque muchas veces cuando uno pregunta qué entiende uno por eutanasia, se tiene la idea que es cualquier muerte que se causa a alguien por compasión. Y sí, tiene algo de eso, pero en una cosa tan general, pues no se está aclarando si el que causa la muerte lo está haciendo en respuesta a alguien que lo pide o lo está decidiendo él porque cree que el otro ya no debe de vivir porque está sufriendo mucho. En fin, es muy importante por eso la precisión. Entonces, esto siguiendo lo que se ha promovido en la literatura bioética y como se define en donde está permitida, se entiende eutanasia como el acto que realiza un médico para producir la muerte de un paciente sin dolor, lo cual remite al significado de eutanasia, buena muerte. Y, como les decía antes, un elemento importantísimo, a petición del paciente. Y para terminar con su sufrimiento. Podría discutirse, y de hecho se discute en muchos lugares en donde se está discutiendo si se permite o no la eutanasia, si debe ser el médico o no, si los médicos están para hacer una acción así. Ya veremos cómo en esto las posiciones se dividen. Entonces, esta es la definición de eutanasia. Y es legal en muy pocos países. Es legal en Holanda, Bélgica y Luxemburgo. Donde más se ha practicado es en Holanda, donde más ha habido una reflexión y una publicación de una discusión abierta de las ventajas, desventajas, de qué cambios hay que ir haciendo, de cuáles son los principios que se regulan y todo un documento histórico de cómo se fueron dando cambios en la sociedad hasta llegar a aprobarla, es Holanda. Pero también en Bélgica se lleva aplicando legalmente desde 2002 y en Luxemburgo un poco más recientemente. En Colombia sucede algo muy interesante porque es un país que se parece más al nuestro, ¿no? Porque los otros podemos decir, bueno, pero no tenemos nada que ver con esos países. Aunque el sufrimiento al final de la vida no es tan diferente en los diferentes países y las gentes quieren más o menos las mismas cosas. Pero de todas formas, Colombia se parece más a nosotros. En Colombia es legal por una sentencia de la Suprema Corte desde 1997. Y es interesante porque lo que sucedió en Colombia es que alguien llevó una demanda a la Corte pidiendo que se revisara el Código Penal que establecía que cuando se ayudaba a morir a alguien por mucho sufrimiento, que pedía que le ayudaran a morir y todo lo que implica una muerte como en la eutanasia, que no debería de ser la pena tan baja como estaba establecida, que debería de ser equivalente a otros homicidios. Eso fue lo que se pedía en la demanda. Y para sorpresa de todos, los jueces dijeron no tiene que tener la misma pena, no tiene que tener ninguna pena. Entonces, a partir de ahí, se reconoció como una acción legal. Sin embargo, no ha habido, y ahora se está discutiendo nuevamente, parece que de una manera más propositiva, no ha habido una ley que la regule, como sí lo hay en los países europeos. Una ley que regule cómo se debe aplicar, cuándo se debe aplicar, a qué pacientes, qué criterios seguir.
Entonces, es legal por una sentencia de la Corte, pero no hay una regulación, no hay una ley. Y Canadá es un país que hace un mes, también por una sentencia de la Corte, se estableció que la prohibición al suicidio asistido debía de quitarse porque atentaba contra la libertad de las personas. También están encomendados los legisladores a que hagan una ley para regular la práctica y tienen un año para eso. Bueno, esto es en cuanto a la eutanasia. El suicidio asistido, y que yo aquí voy a empezar a hablar más de suicidio médicamente asistido y distinguirlo de lo que es el suicidio asistido, y ahora se los explico, es muy parecido a la eutanasia, en cuanto a que es también la ayuda que da un médico a un paciente que por la situación médica, por la enfermedad que tiene un sufrimiento intolerable y quiere ayuda para morir, pero en lugar de que el médico aplique una inyección para causar la muerte, como suele ser en la eutanasia, aquí lo que el médico hace es dar al paciente los medios para que sea el paciente el que se suicide. Esta acción, bueno, es legal en los países en donde la eutanasia es legal, quitando Colombia, en donde eso no se ha aclarado. Tanto en Holanda como Bélgica, como Luxemburgo y como se habla en Canadá, el hecho de que se reconozca que un médico puede ayudar a morir a alguien dándole algo para que se muera y aplicando la acción, implica que también se reconoce que le puede dar los medios para que el paciente sea quien los toma y se causa la muerte. No hay distinción en ese sentido. Se reconoce ética y legal las dos acciones. El paciente es que decide de qué forma quiere la ayuda. Pero es interesante cómo, pues estas ideas y esta idea de lo que está bien y lo que está mal cambian en función de la cultura. Y esto que se asume totalmente así en los países europeos, en donde, digamos, el racional es si se llega entre un paciente y un médico a acordar esta decisión tan excepcional como es causar la muerte, es algo que se acuerda entre los dos. Y entonces el médico tiene que estar ahí hasta el final, o sea, tiene una responsabilidad con el paciente. En cambio, en Estados Unidos, en donde se permite en 5 estados, el primero fue Oregon, ahí sí establecen una muy clara diferencia de que se permite el suicidio médicamente asistido, porque es a través de medicamentos, la da un médico y por una condición médica. Se distinguen claramente de la eutanasia. Y ahí dicen, no, pero la eutanasia está prohibida. Porque, digamos que el principio que reconocen más en Estados Unidos es el de la autonomía, y por eso es muy importante que sea el paciente quien realiza la última acción que causa su muerte. Ahora, yo hablo de suicidio médicamente asistido, porque aunque generalmente se acorta y se habla de suicidio asistido, si hay un país en donde el suicidio asistido, sin apellido de medicamente, está permitido, y es Suiza. En Suiza, por una ley del siglo pasado que dice que será castigado alguien que ayude a suicidarse a otra persona por motivos egoístas, de esa ley que castiga a quien lo haga por interés personal, de ayudar a morir a otro, se ha desprendido que no se castiga cuando esa ayuda se hace por el interés de ayudar a otro, con fines altruistas y no egoístas. Entonces, en realidad, cuando se hablaba de esa ley, no se estaba pensando en los escenarios en donde ahora se aplica la eutanasia o el suicidio médicamente asistido. Se pensaba más en suicidios de honor, ¿no? En donde alguien por honor quería suicidarse y pues se reconocía como que estaba bien que pudiera recibir ayuda. Pero así se ha quedado esa ley. Y con esa ley, con el respaldo de esa ley, sí, lo que sucede ahora es que asociaciones que se organizan en diferentes países, que se llaman asociaciones para morir con dignidad, muchas de ellas,
que defienden el derecho de las personas a decidir el final de su vida y a que reciban ayuda. La mayoría de las asociaciones en donde no es legal ninguna de estas acciones, pues se tienen que limitar a lo que es legal. Quizá a dar información, a dar acompañamiento, pero no pueden ir más allá dando los medios para suicidarse. Y en Suiza sí, siempre y cuando comprueben que realmente hay una decisión de la persona y que la persona está competente. Entonces, esto nada más como para que tengan el panorama general de qué es eutanasia, suicidio asistido y suicidio médicamente asistido. Claro, yo he insistido en que la eutanasia y el suicidio médicamente asistido será en el contexto de la atención médica, pero no todo el mundo está de acuerdo con que tenga que darse en un contexto. Hay mucha gente que discute y argumenta que el derecho a recibir ayuda para suicidarse no tendría que estar condicionado por una enfermedad, un poco como lo dice Suiza. Pero también ha habido un consenso en la mayoría de los países que así como una eutanasia puede haber medios para regularla más eficaces, sería más difícil de regular si se permitiera el suicidio asistido en cualquier caso, ¿no? Habría el riesgo de que muchos homicidios se presentaran como suicidios asistidos. Entonces, en general, así ha avanzado esta discusión, pero pues es algo que podría haber diferentes posiciones aquí mismo.